La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a este tercer video de la iniciativa Dios Rey Fiel. Vamos a continuar desde donde nos quedamos, desde la lección número 3 del folleto Escritos Sagrados volumen 1. Esta lección tiene por título Guardianes de la Biblia. Para poder entender la palabra de nuestro Dios, es muy importante que nosotros identifiquemos quiénes son los custodios de este libro sagrado. Si nosotros le damos esta responsabilidad a cualquier otra religión o a cualquier otro pueblo, podríamos caer en un error muy grave. Esta lección nos va a ayudar a comprender a quién se le da la custodia, la escritura y la edición de este volumen sagrado. ¿Qué vamos a ver en esta lección? Bueno, como es costumbre, analizaremos y trataremos de aprendernos el verso para memorizar. También el objetivo de la lección. Como punto número 2, haremos un repaso de las lecciones anteriores. Punto número 3, ¿quién se dice dueña de la Biblia? En el 4, ¿de quién es realmente la Biblia? En el 5, ¿quiénes son los gentiles? En el punto número 6, Israel, dueño de las promesas. Punto número 7, los levitas. Punto número 8, estructura de la Biblia. Punto número 9, escrituras hebreas. Y punto número 10, escrituras griegas. Vamos a analizar primeramente el verso para memorizar. Abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 3, del versículo 1 al 2. No se preocupe, si usted todavía no tiene esa agilidad para manejar la palabra de nuestro Dios, nosotros lo vamos a poner aquí en la pantalla de este video para que usted pueda tener una mayor destreza a la hora de estudiar esta lección. En la epístola a los Romanos, en su capítulo 3, versículo 1 al 2, nos da el verso para memorizar, que es un verso muy importante para comprender esta lección. Y nos hace una pregunta el escritor de este libro, que fue el apóstol Pablo. ¿Qué pues tiene más el judío? Esa es la pregunta que nos hace el apóstol Pablo a los lectores de la carta a los romanos. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué importancia tiene el judío? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, es que la palabra de Dios les ha sido confiada. Es decir, el pueblo judío es un pueblo muy importante. Es un pueblo con muchas características que lo hacen un pueblo especial, que lo hacen un pueblo singular. Sin embargo, primeramente, es que la palabra de nuestro Dios les fue confiada. Y usted tiene que aprenderse este verso, porque a lo largo de esta lección vamos a ver algunas organizaciones religiosas que se dicen ser dueñas de este volumen sagrado. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo y gran ministro de muchas iglesias dentro de la Asia, Europa, es que nosotros podemos analizar y entender a quién se le entregaron como resguardo la palabra de nuestro Dios. En el objetivo de la lección vamos a identificar a quién le fue dada la custodia de la palabra de nuestro Dios y las razones por las que nuestro Dios decide entregársela a un pueblo en específico. Ya el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, nos da un indicio de a quién se le otorgó esta gran tarea. Pero antes de entrar a detalle en esta lección, vamos a hacer un repaso rápidamente de las lecciones anteriores. Usted puede ver los videos en la descripción de este video, le voy a dejar los links donde va a poder usted analizar la primera lección del Escritos Sagrados volumen 1, que se llama Biblia, Libro Divino, y la segunda lección que se titula ¿En qué se escribió originalmente la Biblia?
En la lección número 1, llamada la Biblia, libro divino, podemos nosotros ver o podemos nosotros aprender que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que es la Biblia, eso es lo que usted va a encontrar en el volumen sagrado. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es la autoridad final en las relaciones del hombre con Dios, ¿sí? También ya analizamos de dónde proviene la palabra Biblia, que proviene del vocablo griego ta Biblia, que significan los libros. ¿Por qué? Porque son cerca de 66 libros en uno solo, ¿sí? Son 66 libros encerrados en uno solo, al cual al conjunto se le llama Biblia. Los escritores de este magnífico volumen fueron no menos de 36 hombres que escribieron durante un periodo de 15 siglos, y todos estos hombres eran de una sola nación y de diferentes posiciones sociales. Eso es lo que nosotros podemos analizar en esta primera lección de el Escritos Sagrados 1. En la lección número 2, que se titula ¿En qué se escribió originalmente la Biblia?, podemos nosotros ver y aprender que el idioma en el que se escribió la primera sección de la Biblia, lo que nosotros y hoy en día se conoce como el Antiguo Testamento, fue escrita en el idioma hebreo, y solo 22 versos de los libros de Esdras, Jeremías y Daniel fueron escritos en arameo, otro idioma muy diferente al hebreo. También aprendimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con excepción del Evangelio de Mateo, el cual se escribió en hebreo. Entendimos que la Biblia se comenzó a escribir por el año 1491 antes de nuestro Señor Jesucristo, y el primer escritor fue Moisés. Nos dieron esta lección de en qué se escribió originalmente la Biblia, nos da los datos para que nosotros podamos identificar cuántas letras, cuántas palabras, cuántos versículos y cuántos capítulos tiene la palabra de nuestro Dios. Letras, tenemos un conteo de 3.566.480 letras. En palabras, tenemos 773.693 palabras. Versículos, 31.102, y capítulos, 1.189 capítulos. Esta es la palabra de nuestro Dios, la verdadera palabra de nuestro Dios, y en esta lección de Guardianes de la Biblia vamos a ver cómo es que se conformó pues esta palabra, porque hay libros que se consideran como libros apócrifos que no son parte de estos 66 libros, y vamos a analizar el por qué no son parte. Bueno, entrando en nuestra lección de Guardianes de la Biblia, primeramente vamos a hablar quién se dice dueña de la Biblia. Hay una institución en la actualidad, una institución religiosa que se adjudica como propias la autoridad e interpretación de la Biblia. Esta es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como ustedes la conocen, y como pues ella misma se ha llamado de esa forma, es la que, según ellos, tienen la única autoridad de poder hacer una interpretación de la palabra de nuestro Dios. Y no lo digo yo, no lo dice la Iglesia de Dios, ellos mismos lo sustentan. Veamos una declaración a este respecto de que ella misma hace en uno de sus folletos. Dice: si alguien tiene los derechos de autor de la Biblia, es la Iglesia Católica, porque San Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Pedro, todos ellos eran católicos. Quienes se han lanzado a interpretar contra el sentir de la Iglesia Católica lo han hecho torcidamente y para su perdición. Para adquirir una Santa Biblia, busque el sello de garantía
que debe aparecer en todas ellas el nihil obstat y el imprimatur. Esto se saca de un folleto, del folleto EVC número 83, Preguntas a un evangélico. Aquí nosotros ya podemos analizar. La institución, una de las instituciones religiosas más grandes de todo el planeta Tierra, se dice ser dueña de la autoría de la Biblia, ¿sí? Incluso las Biblias que ellos venden traen un sello de garantía, es decir, un sello que la persona que está comprando esa Biblia está comprando la Biblia correcta, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues ellos tendrían que explicarnos el verso que nosotros dimos, el verso para memorizar. ¿Qué pues tiene más el judío? Lo primero, ciertamente, es que la palabra de nuestro Dios les ha sido confiada. Ellos podrán decir que los apóstoles que escribieron los evangelios eran católicos. Sin embargo, nosotros sabemos que estos hombres fueron sacados del judaísmo y convertidos a través del bautismo en miembros de la Iglesia de Dios. A lo que nos lleva a nuestro punto número 4. ¿De quién es realmente la Biblia? ¿De quién es realmente ese compendio tan sagrado para la Iglesia de Dios? Si la Biblia misma no presentara claramente quién es el autor, los dueños y custodios de ella, nada podríamos nosotros objetar. Y le diríamos quizá a las organizaciones religiosas que se dicen dueñas de este libro: tienes razón, la Biblia no nos está marcando a quién le pertenece este libro. Lamentablemente para ellas, para estas organizaciones religiosas, la Biblia sí marca a quién se le otorgó la custodia de la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia señala claramente que se le entregó al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ellos son los legítimos poseedores y custodios designados por el mismísimo Dios. Los judíos han sido desde la antigüedad los poseedores de todo su contenido. Vamos a ver lo que nos dice la epístola a los romanos. Regresamos de nuevo a la epístola a los romanos, capítulo 9, versículo 4 al 5, que nos dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo es muy claro. Los israelitas son dueños de todas las promesas que nuestro Dios le hizo a la humanidad. Primero se la hizo al pueblo de Israel, y a través de nuestro Señor Jesucristo, un hombre judío pasa al resto de la humanidad. En igual forma, Cristo Jesús dijo estas palabras que quedaron registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Esas son las palabras del Mesías, del Maestro, diciéndole a todo aquel que leyera el Evangelio de Juan que la salud vendría ¿de quién? Del pueblo de Israel. No del catolicismo, no del griego, no del romano, no del mexicano, no del estadounidense, sino vendría de una sola nación, de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. ¿Y por qué decía estas palabras el Señor Jesucristo? Bueno, más adelante vamos a analizarlo. Esto, hermanos, la importancia que se le tiene que dar al pueblo judío es grande, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque desde un principio nuestro Dios habló con el pueblo de Israel para que se empezara a escribir este volumen sagrado. Habló con Moisés, y de Moisés siguieron los demás hombres
que fueron escritores de este libro sagrado. Entonces podemos decir que los judíos son los editores y escritores de la Biblia, obviamente por inspiración divina. Y a pesar de que estos hombres fueron los que escribieron la Biblia, nunca usurparon, es decir, nunca cedieron a ellos el crédito de las palabras, de las enseñanzas, de la gran sabiduría que viene encerrada en este libro divino. Jamás. Siempre ellos le dieron el reconocimiento y la autoría a nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro Dios decide darles la custodia de la Biblia. En el caso de la Sagrada Biblia, puede establecerse que la custodia de ella pertenece únicamente al pueblo hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, lo que hoy conocemos como el judaísmo, es el único pueblo al cual se le puede adjudicar la gran ley de los 10 mandamientos. Obviamente también ya a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios también obedece el decálogo divino. Pero ninguna otra organización religiosa, ninguna otra, acepta los 10 mandamientos más que el pueblo judío y la iglesia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios le fuera a dar la custodia a otras personas, a otro pueblo que ni siquiera conocía de él? ¿Sí? Y una de las cosas más importantes, si recuerda lo que decía el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, decía que de los judíos vendría la salud, venía la sanación, era porque Cristo Jesús descendía del pueblo judío, descendía, tenía sangre del pueblo de Israel. Entonces quiere decir que de ese pueblo nacería el Mesías, hermanos. Por eso es importantísimo el pueblo de Israel, porque no solamente fueron los escritores de la Biblia, Dios los inspiró para escribir la Biblia, para editarla, sino que también ellos custodian hasta la fecha la palabra de nuestro Dios. ¿Y de qué forma la custodian? Haciendo estas revisiones, haciendo esas traducciones tal cual del hebreo a muchos idiomas del mundo. Los judíos son los que se han encargado de esta tarea. No podemos nosotros caer en esa afirmación en la que cae la Iglesia Católica de decir que la Biblia fue entregada para su custodia al pueblo gentil. ¿Sí? Vamos a analizar precisamente en este punto número 5, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, pues para nosotros, hermanos, para la Iglesia de Dios, resulta imposible pensar que los antiguos gentiles hayan podido gozar de este privilegio. ¿De qué privilegio? Pues de las promesas de las cuales solamente conocía Israel, y que solamente conocía Israel porque era el único pueblo que conocía al Dios verdadero. Ya que ellos no tenían nada. ¿Quiénes? Los gentiles. No tenían absolutamente nada. Se envolvieron en la idolatría. Recuerde usted, si ha estudiado la historia, todos los pueblos paganos y grandes imperios de la tierra tenían sus dioses, y no solamente tenían uno, tenían varios, ¿sí? No eran pueblo de Dios y tampoco tenían la esperanza de un Mesías, ¿sí? Al único pueblo que se le prometió un Salvador fue al pueblo de Israel. El único pueblo que ha tenido una religión monoteísta es el pueblo de Israel, ¿sí? Nadie más, ningún otro pueblo ha tenido esta religión monoteísta, ¿sí? Monoteísta quiere decir que solamente se adora a un solo Dios. Y el pueblo de Israel siempre desde sus inicios allá con Jacob, pasando de las 12 tribus, siempre creyeron en un solo Dios. Claro, hubo algunas de las tribus de Israel, como el caso de Dan, que pues se contaminó de las naciones extranjeras y que empezaron a adorar dioses extraños, ¿sí? Y obviamente tuvieron su castigo, fueron
expulsadas y eliminadas de las bendiciones de nuestro Dios. Pero, hermanos, no, es imposible que nosotros creamos que las promesas, que la custodia, la edición y la escrituración de la palabra de nuestro Dios se le otorgara a un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Conocían otros dioses, los egipcios tenían sus dioses y los egipcios se los traspasaron a los de Babilonia, los babilonios a los persas a los griegos a los romanos, etc. ¿Sí? Hasta la actualidad del catolicismo. ¿Sí? Por eso es que el pueblo de Israel era el único digno y el único lógicamente preparado para poder llevar esta tarea. Los gentiles, hermanos, no sabían de promesas ni de pactos. Ellos no sabían absolutamente nada de esto. No sabían nada de la circuncisión, no sabían nada del día de reposo, no sabían absolutamente nada. Y lo principal, no tenían conocimiento del Dios verdadero. Pablo lo expresa claramente. Vamos a ver cómo nos lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 12, que nos dice: por tanto, acordáis que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era como estaba el pueblo gentil. Y así era como estábamos nosotros antes de poder formar parte de la iglesia de Dios. Estábamos alejados de Cristo. No teníamos una esperanza de resucitar en el día postrero. No teníamos la esperanza de poder ser salvos del pecado. Estábamos alejados de la República de Israel, es decir, de las leyes de nuestro Dios, de las promesas que se le hacía a Israel, de las promesas que Dios le hace a la iglesia de Dios, y éramos como extranjeros, y obviamente como extranjeros, pues no teníamos derecho a los pactos, ¿sí? A los pactos que Dios hacía con su pueblo, ¿sí? Vagábamos sin esperanza y sin Dios nuestro Señor por el mundo. Es decir, hermanos, todo aquel que no sea bautizado dentro de la iglesia de Dios se considera gentil. Y yo sé que a lo mejor muchas organizaciones religiosas me va a decir lo mismo. Pero es que si no estás bautizado dentro del mormonismo, dentro de los testigos de la Watchtower, dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, eres un gentil. Por ser parte de la iglesia de Dios, esas religiones me podrían llamar gentil. Sin embargo, hermanos, recordemos que la iglesia de Dios es la iglesia que adora al verdadero Cristo. Al Cristo que resucitó, que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y eso es lo que nosotros hacemos de diferente, ¿sí? Es lo que nos diferencia. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque ellos tienen un Dios diferente, ellos tienen un Cristo diferente, tienen creencias diferentes, doctrinas diferentes, ¿sí? Más adelante, a lo largo de estos estudios, vamos a analizar estas comparaciones de doctrina, que es lo que hace diferente a la Iglesia de Dios de las demás organizaciones religiosas. Entonces, hermanos, así lo dice el apóstol Pablo. Así lo dice el apóstol Pablo. Los gentiles estaban lejos de todas las promesas que se tenían, que se le habían dado al pueblo de Israel, y que posteriormente nuestro Señor Jesucristo, gracias a su muerte, nos la comparte a la iglesia de Dios. Muchos son los motivos lógicos, dice nuestro estudio, para que Dios no le entregara sus escrituras a los gentiles. Pues en su sabiduría infinita, en la sabiduría de nuestro Dios, no podía entregar a cualquier nación o pueblo sus escritos y sus designios, ¿sí? Por eso es que nosotros no creemos que la Iglesia Católica sea la única autoridad, o sea, más bien, ni siquiera creo que tengan autoridad para poder interpretar la Biblia, ya que ellos, hermanos, pues no son la Iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Después analizaremos el por qué la Iglesia Católica no es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Llegamos aquí al punto número 6. Israel como dueño de las promesas.
Bueno, hermanos, pues sí, en efecto, Israel, el pueblo de Israel, tenía que recibir las promesas de nuestro Dios y obviamente tenía que recibir las escrituras y todas las promesas que pues en las escrituras se habían plasmado, ¿sí? El único que podía llevar esa responsabilidad era el pueblo de Israel, no había otro pueblo. Ya lo analizamos, ya vimos por qué únicamente Israel podía ser el acreedor a esta gran tarea, ¿sí? Sabemos que del pueblo de Israel Dios escogió hombres que fueron inspirados para plasmar, para cuidar los oráculos divinos que son las escrituras, los escritos sagrados, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 8, que es uno de los versos clave que nos va a permitir a nosotros conocer y argumentar cómo es que Dios le entrega al pueblo de Israel los escritos sagrados. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó. ¿Quién está hablándole aquí al pueblo de Israel? Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque, ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí se da cuenta, hermanos? Cómo nuestro Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿sí? Porque Moisés lo dice bien claro, como Jehová mi Dios me ha mandado, es decir, que Dios mandó a Moisés a entregarle el libro de la ley, y no solamente el libro de la ley, hermanos. Los judíos tenían la obligación de resguardar las escrituras sagradas de todo lo que fuera escribiendo Moisés, del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Números, de Deuteronomio, y así sucesivamente se iban guardando esos escritos porque eran escritos inspirados por Dios y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel lo sabía. Por eso es que ellos guardaban muy bien estos libros, estos rollos, como ya lo vimos en la lección número 2, estos rollos, estas tablas, estas piedras que fueron instrumentos para poder escribir la voluntad de nuestro Dios. También en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, nos dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que está sobre la haz de la tierra. Es decir, hermanos, el pueblo de Israel había sido escogido por nuestro Dios para poder ser un pueblo diferente, un pueblo singular, ¿sí? ¿Recuerda lo que decía el verso pasado de Deuteronomio que leímos? Que a través de la sabiduría que Dios le iba a entregar al hombre que está dentro de la Sagrada Biblia, es que el pueblo de Israel se iba a diferenciar y se iba a destacar de entre todos los pueblos. Pues aquí se lo vuelve a repetir nuestro Dios al pueblo de Israel, que quería hacer de ellos un pueblo singular y que por eso le estaba dando todos esos escritos sagrados, para que los siguieran, para que los escudriñaran y obviamente para que los cuidaran. Llegamos así, hermanos, al punto número 7 de nuestra lección, los levitas. Desde los tiempos más remotos, la tribu de los levitas fue designada directamente por Dios para custodiar y conservar los libros de la ley, ¿sí? Recuerde usted que los levitas no solamente se encargaban del tabernáculo, del templo, de toda la manutención, de toda la adoración que se hacía, de los sacrificios, de hacer cumplir la ley de los ritos, sino que también, hermanos, se encargaba de custodiar los libros sagrados, los escritos sagrados. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 9, y escribió Moisés esta ley y dióla a los sacerdotes, a los hijos de Leví,
que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Es decir, cuando Moisés terminaba de escribir un escrito sagrado, se le entregaba para custodia a los levitas, a esta tribu de Israel que se encargaba de cuidar y darle esa custodia a todo, hermanos, tanto a los escritos sagrados como a los muebles del tabernáculo, como a cargar, a montar y desmontar el tabernáculo, etcétera. Dice también el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 24 al 26, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Prácticamente les dijo: con su vida me responden por estos escritos sagrados, porque Moisés sabía perfectamente, hermanos, que las palabras que estaban escritas en ese libro eran palabras inspiradas por nuestro Dios, que no eran autoría de Moisés, sino eran inspiradas y por lo tanto el autor era nuestro Dios. Los levitas eran los encargados de elaborar las copias reales para el buen gobierno. Usted sabe, hermano, que todo por servir se acaba, como dice el dicho, ¿sí? Todo por servir se acaba. Y los originales, los libros originales que escribió Moisés, a través del tiempo se iban a deteriorar. Entonces, nuestro Dios manda a los levitas a hacer copias, pero hermanos, clones prácticamente de las escrituras hebreas. Dios manda a los levitas y los levitas son parte del pueblo de Israel. Vamos a ver el libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 18, que nos dice: y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas. Nuestro Dios sabía que las cosas materiales en las cuales se había escrito su divina palabra, a través de los años se iba a deteriorar. Es por eso que manda a los levitas a hacer estas copias, pero hermano, no crea que es cualquier copia, Era una copia perfecta, ¿sí? Era una copia perfecta que tenían que hacer los levitas para que no se perdiera alguna idea, para que no se perdiera algún concepto de las cosas que nuestro Dios le quería dar al pueblo de Israel. Y es muy importante, hermanos, porque en la lección pasada, en la lección número 2, vimos nosotros cómo Dios pone, tanto al principio como en medio como al final de la Biblia, sentencias en contra de aquel que modifique una sola letra o un solo signo ortográfico de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que los levitas, hermanos, tenían que hacer una copia, pero sí perfecta, cumpliendo con todos los requisitos para que no se perdiera la idea que quería transmitir nuestro Dios a través de su libro divino. Posteriormente, con el tiempo, se escribieron también los libros históricos. Aquí ya no nada más hablamos de los libros, de los 5 libros que escribió Moisés. También, con el tiempo, se escribieron más libros. En este caso, los libros históricos y pues los otros que pueden ser los proféticos y los poéticos. Se cree que Esdras, otro miembro, importantísimo miembro del pueblo de Israel, fue un hombre importante en la conclusión, selección y recopilación de varios de estos libros, pertenecientes al Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí se da cuenta cómo Dios fue eligiendo a los hombres de un solo pueblo para poder escribir, para poder recopilar y acomodar los libros del sagrado volumen. Llegando al punto número 8, hermanos, vemos la estructura de la Biblia. En la actualidad la Biblia está conformada por 66 libros y están agrupados en 2 partes. Eso nosotros ya lo debemos de conocer a la perfección. La primera parte se identifica como las Escrituras hebreas o el Antiguo Testamento, a los cuales pues nuestro maestro llamó
las Escrituras. El Señor Jesucristo las llamó las Escrituras y quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y las presentó subdivididas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, recuerda que pues en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los libros de la Biblia no estaban divididos en versículos y capítulos, ¿sí? Eso fue años después y ya vimos quién lo dividió en versículos, quién lo dividió en capítulos y lo vimos en la lección anterior. Bueno, pues el Señor Jesucristo hizo una subdivisión, ¿sí? Cuando en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, las presentó en 3 partes, que son el libro de la ley, el libro de los profetas y los salmos. Vamos primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, así las llamó el Maestro, simplemente las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Lucas capítulo 24, 44, dice de la siguiente manera: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Así fue como el Señor Jesucristo dividió las escrituras hebreas en estas 3 partes. Ya los teólogos modernos, los teólogos de nuestras épocas, por su parte han subdividido las mismas escrituras en 5 grupos. Estos 5 grupos son el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, de ahí su nombre de Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Siguiente, de 12 libros históricos, luego 5 libros poéticos, luego 5 profetas mayores y al final 5 profetas menores. Así es como los teólogos modernos acomodaron la palabra de nuestro Dios, en específico las escrituras hebreas. Y precisamente así se llama nuestro siguiente punto, las escrituras hebreas. Bueno, pues el Antiguo Testamento o escrituras hebreas se terminaron de compilar, es decir, se terminaron de generar el canon hebreo por los años 397 a.C. Y el grupo de los hombres que se encargó de seleccionar todo este conjunto de libros fue la Gran Asamblea o los Soferim. Y adivine usted de qué nacionalidad eran la Gran Asamblea o los llamados Soferim. Sí, hermanos, eran del pueblo de Israel. La Gran Asamblea o los Soferim estaban compuestos por 120 maestros de la ley. Es decir, hermanos, no eran cualquier miembro del pueblo de Israel. Eran hombres dedicados que la mayor parte de su vida la dedicaron al estudio de los escritos sagrados y obviamente muchos de ellos eran profetas de nuestro Dios. Contándose entre los más conocidos como Zorobabel, Ageo, que empieza a ser ya conocido, ¿no? Este hombre Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías. Imagínese usted el tamaño de hombres que pertenecían a la Gran Asamblea o los llamados Soferim. Y estos hombres eran los encargados, hermanos, de compilar las escrituras hebreas, lo que hoy en día los judíos llaman el Tanaj. Y la Iglesia de Dios conoce como el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Bueno, pues estos judíos, estos hombres judíos, estos hombres pertenecientes al pueblo de Israel, fueron los que se encargaron de estructurar el canon hebreo, que como ya les dije, se conoce actualmente como el Tanaj o el Antiguo Testamento. Se cree que Esdras comenzó a coordinar los libros tal y como se encuentran en el Tanaj, ayudado por la Gran Asamblea, que en años posteriores terminarían de fijar el canon de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Fíjese usted la importancia de Esdras en esta tarea que pues muy importante, porque estos hombres fueron los encargados de dejar fuera los llamados libros
apócrifos, los libros que no tenían por qué estar dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hoy en día la Iglesia Católica, como les mencionaba, ellos le venden a usted una Biblia con un sello de garantía, pero esa Biblia contiene libros apócrifos, libros que no están dentro del canon hebreo, es decir, que no fueron escogidos por estos hombres de la Gran Asamblea, que obviamente fueron inspirados por nuestro Dios para hacer ese acomodo y esa estructuración de las escrituras hebreas. Años después, hermanos, el grupo de los Soferim fue decayendo. Como todo, tiene un inicio, tiene un desarrollo, y al final esta organización pues se fue desvaneciendo. Pero se fue desvaneciendo para darle paso a otro grupo, al grupo llamado del Sanedrín. Y pues, hermanos, a lo mejor este grupo llamado Sanedrín pues a usted le suena más si ha leído usted la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que el grupo del Sanedrín es quien encarcela a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, que obviamente son judíos y que son parte del pueblo de Israel. Y llegando a esto, hermanos, llegamos al punto número 10, escrituras griegas. De las escrituras griegas, hermanos, o como también lo conocemos, el Nuevo Testamento, no vamos a hablar mucho, ya que bueno, en las posteriores lecciones vamos a ahondar más en ello. Pero bueno, sabemos que las escrituras griegas o el Nuevo Testamento, que surgió recopilado a principios del siglo III, ya después de nuestro Señor Jesucristo. Tiene lógica porque pues obviamente el Nuevo Testamento nos habla más de la vida y obra y obviamente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar el estudio en este video. Es muy importante, hermano, que usted conozca a quién le pertenece la autoría, a quién le pertenece la custodia de la palabra de nuestro Dios, para que usted no lo engañen tan fácilmente diciendo que la Biblia le pertenece a una organización religiosa que ni siquiera existía cuando se empezó a escribir este libro divino. El pueblo de Israel, hermanos, tiene prácticamente pues muchos años de estar protegiendo la Biblia. Imagínese usted desde los tiempos de Moisés, que ellos hacían esta gran tarea de poder custodiar y de hacer las copias para que hasta el día de hoy nosotros tengamos nuestra Biblia lo más protegida posible. ¿Sí? Hermanos, esto es una gran bendición y recuérdelo, pues el pueblo de Israel es el guardián de la Biblia porque así lo decidió nuestro Dios. Espero que haya sido de su agrado este estudio, hermano, que le haya entendido, y si no, déjeme sus comentarios con sus dudas y con mucho gusto le aclararemos cualquier duda o sugerencia que tenga para este estudio. Que Dios lo bendiga, hermanos, síganos en nuestro canal, suscríbase, dele un like para que nuestro canal le avise en cuanto estemos subiendo los videos. Y pues si nos está viendo a través de Facebook, pues también puede poner ahí sus comentarios, dele un me gusta y siga nuestras páginas de Conexión Yomish BI en Facebook y también en una página de Facebook que se llama Dios Rey Fiel. Nuestro canal de YouTube también se llama Dios Rey Fiel, va a aparecer en pantallas y pues cualquier cosa, hermanos, estamos para servirle. Que Dios lo bendiga y paz a vosotros.